provincia del Chaco está atravesando una sequía. Sí. Si uno hace una contabilidad de los últimos meses, está claramente en déficit toda la provincia. Y es muy bueno que en mayo haya comenzado a llover. O sea, porque apareció una lluvia bastante importante al principio de mes, ahora este fin de semana otra vez. Ya los registros en líneas generales están mostrando valores superiores al promedio de mayo, si bien en un contexto que estamos en los meses de menores lluvias. Ahora viene el invierno y en línea general hasta septiembre y octubre las precipitaciones son pocas, pero no deja de ser muy buen indicio de que San Pedro haya recuperado la canilla y dijo, bueno, para el Chaco vamos a hacer llover lo que históricamente llueve. Por otro lado, esa sequía que nosotros estamos atravesando ya viene de años anteriores. También vimos acá enfrente la gran bajante del río Paraná, que duró casi 3 años, ahora ya se ha normalizado. Todo indica que ese fenómeno de sequía extendida en la cuenca del Paraná ya terminó. Y ahora viene un proceso de normalización. Muy bien. Y ahora vamos entonces a la pregunta. Niña, niño. Primero, para ubicar a los televidentes, el Pacífico, a la altura del Ecuador, es la mayor superficie evaporante de agua que tiene el planeta. Entonces mueve, de algún modo, el amperímetro de precipitaciones, especialmente la cuenca del Plata, la cuenca del Paraná, que es lo que nos interesa a nosotros. En ese sentido, ese fenómeno de la Niña ya terminó. Hoy está estabilizado, las temperaturas en esa zona son las esperables de acuerdo a la estadística. Pero todos los pronósticos, hay un montón de modelos que siguen esa zona por esa incidencia que tienen la lluvia, están indicando que a partir de mitad de año hacia adelante el mar se va a empezar a calentar, el océano se va a empezar a calentar, va a haber mayor evaporación, mayor humedad y mayores precipitaciones. Eso es lo que se asocia con el fenómeno del Niño, que en nuestra región y en el Gran Resistencia tiene un recuerdo bastante claro por las grandes inundaciones que nos brinda el señor río Paraná. Entonces, bueno, hay un montón de noticias que nos están diciendo, bueno, ahora sí, van a venir lluvias, van a venir inundaciones. Primero, lo que hay que decir es que es un pronóstico que tiene grandes posibilidades de que aparezca ese fenómeno del Niño. Lo que nadie le puede afirmar es dónde van a ocurrir esas grandes lluvias. Claro. ¿Por qué? Porque si uno mira la historia, hubo fenómenos del Niño en las cuales las grandes lluvias fueron en Brasil, y las consecuencias son las crecidas del río Paraná, del río Paraguay. Otras veces fueron en nuestra zona, o combinados entre Brasil y nuestra zona. Cuando digo nuestra zona, es la región noreste del país. Claro. O en la Pampa Húmeda. El 2003, el ejemplo más clarito, que hubo lluvias en demasía en Santa Fe, se llevó puesta la ciudad de Santa Fe, y nosotros estamos pidiendo agua. Entonces, eso todavía no se sabe. ¿Cuándo se va a saber? Yo quiero saber si me toca a mí o no. En líneas generales, 2 o 3 meses antes de que sucedan esas lluvias, eso todavía no está previsto, y en mi opinión va a ser ya entrada la primavera. Si se confirma ese calentamiento, bueno, ahí podremos saber en qué región de la cuenca del Paraná se van a dar esas lluvias por encima de lo normal. También hay que decir que hubo fenómenos del Niño en la cual no hubo incremento de lluvia. También. Entonces no es que es automático. Y para nuestra región noreste del país, el gran aportante de humedad es el Océano Atlántico, para complicar un poco más la situación. El 60-70% del tiempo nosotros tenemos viento del noreste, y eso trae humedad del Océano Atlántico, que no lo miramos, lo tenemos a lo mejor más cerca. Entonces, bueno, pero
también está comprobado que cuando hay fenómeno del Niño, también hay un aporte extra y ahí la modificación de lluvias hacia adelante, ¿no? Cuanto el fenómeno se expande en mayor territorio, las precipitaciones, por supuesto, son más distribuidas y generarían menos preocupación. Sí, cuanto mayor es la extensión, en líneas generales las precipitaciones tienden a descender. Eso es una ley de las precipitaciones por sí solas, digamos. No es lo mismo, y yo pongo un ejemplo muy clarito, que acá lluevan 150 milímetros, no quiere decir que en Saint Peña también van a llover 150. Es un fenómeno muy localizado, pero es más seguro que si acá llueve 50, en Saint Peña 50, en Pinedo 50 y en Castelli también. Eso es una ley muy clara. Me parece que lo más importante para la realidad de la provincia es que las precipitaciones comenzaron a normalizarse. Eso es un muy buen indicio porque especialmente el sector agropecuario es quien sufre ya 2 o 3 campañas de bajas precipitaciones, con oscilaciones en la producción agrícola, problemas para la ganadería. Bueno, que las lluvias se normalicen está muy bien. Tampoco quisiéramos que se pasen mucho hacia mucha precipitación. No vamos a salir de una sequía para meternos en otro problema. Pero no deja de ser muy buena noticia esta normalización y estar atento a ver si este fenómeno que se está anunciando del Niño va a generar algún incremento de lluvias y dónde ocurre. Cuando mencionaba, ingeniero, que los registros del mes de mayo son valores superadores a otros años, ¿es en comparación a estos tres últimos años de sequía o ya anteriores a eso? No, cuando uno habla, primero, para poner en contexto, acá nosotros tenemos una época lluviosa muy clara que va de octubre a abril. Ahí llueve el 80 al 90% de lo que llueve en el año. Y de mayo hasta septiembre llueve el 10, el 20%. Por eso hablamos de estación seca. El promedio acá en Resistencia está cerca de los 80 milímetros, en Saint Peña 50 y más hacia el oeste menos. ¿De cuánto? De 60 años de medir las lluvias en mayo. En líneas generales, más del 60% de las localidades ya llovió más de ese promedio. Acá ya ha superado y por lo tanto uno ve, y en condiciones también del día que tenemos hoy, mucha humedad. Ahora va a salir el sol, pero va a seguir húmedo. Se vuelve a anunciar lluvia para el fin de semana. Entonces está indicando un cambio de la situación como veníamos hacia fin del 2022 y como arrancó el 2023. Empieza a haber humedad, empieza a verse verde, eso está bastante claro, es bueno para la ganadería, porque empieza a haber un poco de pasto y eso ayuda mucho. Pero tampoco vamos a pensar que en junio, julio, las lluvias van a ser de 100, 150. No, porque ahí está comprobado que hay muy poco aporte de lluvia. Todo esto es simplemente para decir que hay una normalización al fin del otoño y el invierno, y vamos a ver cómo se presenta la primavera y verano con ese pronóstico del Niño y posibilidades de mayores lluvias. Todavía estamos, es un momento muy, muy fresco como para decir, bueno, es posible que en los próximos años tengamos una nueva, una actualizada manera de medición en cuanto a lo de decir, bueno, aparentemente mayo va a continuar con las precipitaciones. Por lo menos hasta ahora se observa esto como una situación puntual y específica, ¿verdad? Sí, muy característica de mejora de las lluvias en un momento donde la historia dice que bajan las precipitaciones, porque si esto hubiera sido en el verano, entonces ahí sí hay un impacto muy definido, pero al ser en esta época uno lo toma como un muy buen indicador, pero no va a cambiar sustancialmente la situación de sequía que tiene en general el noreste argentino y la provincia del Chaco en particular. Ingeniero, haciendo un último repaso, en primavera tendríamos que empezar a analizar a ver qué va a pasar con el fenómeno, o sea, tendríamos que estar atentos a ver cuál va a ser, y me imagino también inmediatamente ver en qué condiciones se encuentran
todos los sistemas de desagüe, todos los motores, las bombas, y poner en condiciones todo, ¿verdad? Sí, ahí ya vamos a tener en primavera certeza si el niño está. Y la otra que me parece que es más importante, si eso significa mayores lluvias en alguna parte, si nos toca a nosotros o le toca a Brasil o a toda esta región, entonces uno ya puede decir que es posible una creciente del Paraná. En ese caso, y también está comprobado que cuando hay crecida del Paraná, también a nosotros nos toca lluvia importante, con lo cual se empieza a complicar, porque ya no es solamente el Paraná que crece, que impide que salga el Río Negro, el Río Salado, el Río Tragadero, sino que esos mismos ríos, si hay mucha lluvia, también quieren hacerse presentes, claro, y generan inundaciones. Y en el caso más complicado del Gran Resistencia, que nosotros tenemos un sistema de defensa con terraplenes, estaciones de bombeo, si ese exceso de lluvia nos toca en el Gran Resistencia, bueno, todo ese sistema de desagüe artificial, natural, como es el Río Negro y las estaciones de bombeo, por supuesto, tiene que estar en muy buenas condiciones, con un aviso previo a la población. Mire, señores, porque no es solamente las cunetas y los conductos, totalmente, sino los sistemas internos de cada casa. Yo tengo canaletas, las tengo que tener limpias. Ahora están bajando un montón de hojas, eso me tapa. Bueno, evidentemente también hay tareas, pero bueno, ya entrada en la primavera vamos a saber si eso se da o no. Ahora, el contexto, como decía usted, ¿no? Las precipitaciones actuales, las que ahora están normalizando los ríos, en este caso el Paraná, si están normalizados y si se piensa ya en un fenómeno del Niño que tenga presencia, como explicaba bien, en la región, generaría un poco más de complicación cuando ya la altura de los ríos están normales. Sí, si eso se daría, el panorama sería de inundación del río Paraná. Para que tengan idea los televidentes, inundación del río Paraná es cuando en la escala de Barranquera, claro, que se mide todos los días, supera los 6 metros. ¿Por qué? Porque hasta ahí el cauce del río Paraná dice: yo llevo el agua. Cuando supera los 6 metros, no me alcanza y empiezo a ocupar el valle de inundaciones, empieza a ocupar la isla del Cerrito, antes que era la zona de los bajos de Tacuarí, o sea, empieza a ocupar un espacio que normalmente no lo ocupa, que está, el ser humano lo ha ocupado especialmente para actividades ganaderas. Entonces también hay que dar un aviso, una alerta: señores, mire que viene una crecida del Paraná o del Paraguay, tienen que sacar los animales, tienen que ponerse a resguardo, fíjese qué es lo que puede hacer antes que ese fenómeno genere una inundación. Entonces también es importante tener esa previsión de 1 mes, 2 meses previo, porque uno puede acomodar las distintas actividades, ya sea del Estado o de los particulares, para hacer frente en mejores condiciones a esa inclemencia, digamos. Tenemos tiempo, entonces, nos quedan unos meses más. Y en los hogares lo mismo, como decía usted, a limpiar las hojas de las canaletas, a destapar todas las cañerías, las zanjas, para los que tienen sus zanjas, y que bueno, habrá tiempo para esperar. Sí, sí, seguro. Y yo creo que siempre, por supuesto, en estos casos, siempre la responsabilidad del Estado es mayor. Claro. O sea, las estaciones de bombeo, los conductos, el canal Soberanía, todo lo que está construido para tratar de sacar el agua, bueno, evidentemente en septiembre tiene que estar óptimo. 10 puntos para que, si ocurre, el impacto sea el menor posible.